Sí, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Brillando en mí, a través de ti ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos, y ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, de gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Te veo, Dios, díselo. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, y ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te damos gracias, Padre. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero tocar un tema que se llama
nuestra sincera fidelidad a Cristo. Repetiré el tema. Dice, nuestra sincera fidelidad a Cristo. Quiero que reflexionemos en un momento en algo, y es así. ¿Te ha pasado que en algún momento de tu vida te apartas de Dios y no tienes muy claro por qué te estás apartando? Solo notas que has dejado de orar, de leer la palabra del Señor y de tener esa comunión con los hermanos. Pero sí tienes interés en las demás cosas. Te interesas en ellas y estás más ocupado en ellas que en las cosas verdaderamente de Dios. Tenemos un dicho en Guatemala y en todos los países lo he escuchado, de habla hispana, que dice Dios primero. Cuando queremos hacer algo o decir algo, decimos Dios primero. Mi pregunta es, ¿será Dios primero en nuestras vidas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los que nos están viendo? ¿Será Dios primero en mi vida? Y es bueno hacer una reflexión, porque nuestros intereses, creo que la mayoría los ponemos primero que los intereses del Señor. Vamos a decir algo tan sencillo. Dice en Génesis que Dios trabajó 6 días y uno descansó. Y ese día de descanso se lo dio a su pueblo Israel para que en ese día se dedicaran a buscar a Dios. Si Dios descansó, yo me pongo a pensar, ¿será que Dios se cansa? No, Él no se cansa. Entonces no descansó por Él, descansó por nosotros, para que entendiéramos que también tenemos que descansar. Pero no tanto es el descanso en lo físico, aunque eso llega, sino más bien el descanso espiritual. Cuando tú te acercas a Cristo, estás descansando espiritualmente. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El reposo, dice el apóstol, que no se lo dio Moisés ni Josué. Pero hay un reposo todavía para el pueblo de Dios. Pero no está afuera, está adentro, cuando confiamos en aquel que fue clavado en la cruz, en el Hijo de Dios que nos fue dado como un don para el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que entender que cuando decimos Dios es primero, es que es primero. No solamente tengo que decirlo, tengo que hacerlo. Le voy a poner un ejemplo que son sencillos. ¿A qué hora nos reuníamos anteriormente? A las 10 de la mañana, ¿verdad? Y había unas personas que siempre venían a las 10:30. Ahora, yo no estoy condenando a nadie ni acusando. Si uno tiene contratiempos y verdaderamente por alguna causa correcta uno llega tarde, pues no es mejor llegar que no llegar. Pero cuando no es por ninguna causa, sino que ya es nuestra forma de ser así, y más se repiten las cosas de Dios, ya no es permitido. Porque si Dios es primero, cuando usted se despertó hoy domingo,
lo primero que usted debió de haber pensado es en darle la gloria a Dios. Lo primero que hubiera haber dicho usted es: buenos días, mi Señor. Levantarse y saludar al Señor y decirle: Señor, hoy es tu día, tengo que prepararme para ir a adorarte. Y ser el primero en estar acá, porque así como lo sugiere, lo están esperando a usted, el Señor está con los sugieres esperándolo también. Él se pone en la puerta, dice: he aquí estoy en la puerta y llamo. Él está en la puerta y mira cómo entramos. Mira nuestro corazón, mira nuestra actitud. Y si estás cargado, Él está esperando que le des esas cargas. Y si estás enfermo, Él está esperando que las pongas en la cruz, la enfermedad, porque Él ya te sanó. Él quiere darte entendimiento en el Espíritu, porque por fe andamos, las cosas suceden por fe. Yo les decía en la mañana que cuando una serpiente de bronce fue levantada en el desierto, cualquiera que la miraba después de ser mordido por una serpiente vivía, era sanado inmediatamente. ¿Por qué? Por la fe en la palabra que Dios había dado. ¿Y acaso Dios ya no dio la palabra que dijo que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestros pecados, y por sus llagas y heridas hemos sido curados? Tenemos que ejercitar fe. ¿Cómo es de difícil a veces, siendo una cosa tan sencilla y de dos letras tan chiquititas? Fe. Pero cuando venimos y venimos tarde, ¿le damos la gloria a Dios? No, no es Dios primero. Todos los intereses fueron primero y nosotros tarde. A veces veo que los que venían tarde a las 10:30, ahora que la reunión es a las 10:30, vienen a las 11. Y más chistoso, para que se rían, los que venían tarde a veces no pueden venir, y como la estamos grabando la prédica, se conectan y se conectan tarde. Y están en su casa. Dios es primero. Hoy hubo Santa Cena. Me alegra de que hayan venido. Eso significa, sí, que Dios es primero. Quieren tener comunión con Él. A veces yo miro cómo la gente corre al estadio. Y no es que sea malo el deporte. A mí me gusta el fútbol. Pero primero es Dios. Si hay un campeonato el día que me toca reunión, yo prefiero la reunión de venir a adorar a Dios y no ir a ese campeonato. Después lo voy a ver. Y a veces hasta sale uno decepcionado porque pierde el equipo que uno tanto fue a ver. Y cuando lo transmiten por la tele, yo no miro que los que llegan tarde a las reuniones cristianas llegan tarde a ver el partido. Están desde antes, ya tienen los poporopos, tienen todo listo, preparado. Y como media hora antes están sentados en la televisión porque dan detalles de lo que está pasando y no quieren perdérselo. ¿Qué interés por ver ese partido? Es el mismo por llegar a las cosas del Señor. Por eso es que tenemos que entender en qué momento nos estamos apartando. Mire, no tiene que ser cristiano. No tiene que seguir a Cristo ni a Dios. Si usted quiere perderse, el que no tiene a Cristo se va a ir al infierno, va a perder por toda su eternidad el alma y va a morir eternamente. Pero si usted quiere morirse, pues tampoco se le va a estar deteniendo a la fuerza. No, yo quiero que me lleve el diablo, pues de que se lo lleve ya. Pero ¿por qué pelea con Dios? Si Jesús descendió, siendo el Hijo de Dios, a morir en la cruz por nosotros, Él dio el paso sin pedirle nada, porque lo ama. Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Pero valoramos eso. Mire, yo veo en los trabajos, usted no llega tarde al trabajo. ¿Y sabe por qué llega temprano? Porque ya le dijeron que iba a haber una promoción, iban a subir de puesto. Entonces uno, para hacer puntos, llega temprano, por interés, ¿va? O simplemente, si acumula tarjeta, llega tarde, lo van a despedir. Entonces llega temprano. Como usted sabe que en la iglesia no lo van a despedir, llega a cualquier hora. Llega a cualquier hora. Miren, yo tuve un tiempo en mi vida que estaba como policía en la puerta. Tuvimos una iglesia, no en este país, en otra, que quisimos ayudarle a Dios. No se le puede ayudar a Dios, pero nosotros quisimos hacerlo. Y nos pusimos en la puerta como policía. La reunión es a las 10 en punto. Cuando eran las 10, cierren la puerta. Y la gente llegaba. Y la reunión. Ya se cerró la puerta, no hay entrada. Y entonces venga el otro domingo. Y la gente salía enojada y brava, ya no regresaba. Pero nosotros queriendo ayudar a Dios para que la gente tomara conciencia y para que llegara entonces temprano. No funcionó. Las cosas, cuando se hacen eternamente, por un tiempo, dan resultado. Pero el corazón del hombre se revela. Y el corazón del hombre se muestra. Y tarde o temprano va a romper todas las reglas que se le pongan. Por eso Dios apela a nuestro corazón. Cuando uno decide voluntariamente cambiar adentro, internamente, y nace de nuevo verdaderamente, está dispuesto hasta a dar su vida por el Señor. Pero si usted no está dispuesto a dar su tiempo para venir temprano, menos que vaya a dar su vida por las cosas de Dios. En la primera lo niega y se va. Y esto es serio, porque entonces no estamos seguros si somos nacidos de nuevo, si somos cristianos y si tenemos la salvación. Pero es bueno reflexionar. ¿Es sincera mi fidelidad a Cristo? ¿O simplemente sigo viviendo una religión? Me cambié de iglesia y me cambié de religión, pero de corazón no cambié. Y el cristianismo es otra cosa. Dice que Dios quita el corazón viejo de piedra y te da un corazón nuevo de carne. Te pone el espíritu nuevo en ti, porque estaba muerto, te lo revive, te da vida y pone su Espíritu Santo como un sello dentro de tu corazón, como señal que eres heredero de la salvación y de la vida eterna. Mire, es tremendo esto. Hay muchos ejemplos más que yo le podría decir. Si a nosotros nos ponen, toca la reunión hoy en domingo, pero nos ponen otra actividad. Y no estoy hablando de actividades que son así de vez en cuando, que pues uno se ve obligado a faltar cuando de vez en cuando. Pero cuando ya hasta le quitan el día que es del Señor para que usted adore a Dios, con facilidad nosotros lo entregamos. Y uno debe de buscar al Señor con todo su corazón. Por eso dice aquel mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el primer mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la ley y los profetas, dijo el Señor. Cuando decimos Dios es primero, si lo decimos como un dicho, analícelo. Y si ahora lo va a recordar, pregúntese por qué es bueno. Miren, sinceramente no hemos entendido quién es Dios. Cuando el presidente de un país llega a otro país,
Son unas grandes filas de carros de protección, de recibirlo y todo. Y no todos son invitados a estar con Él. Es más, nosotros vimos un incidente aquí, ¿verdad? Hace poco tiempo, en que alguien quiso juntarse a una caravana y pues como que no estaba bien coordinada la situación y le dijeron, al no saber quién era, que usted no puede estar acá. Y luego hubo un enojo, una reacción fuerte por esa situación. Y es que cuando viene, imagínense que viniera el presidente solo de los Estados Unidos, acá. Solo el presidente y algunos estarían con él. Pero Dios viene, el que hizo todo lo que vemos, el que hizo todo lo que existe, el que te creó a ti y a mí. Yo me asombro de ver la creación de Dios, de ver cómo todo funciona matemáticamente, científicamente, físicamente, todo a la perfección, y los mismos científicos no entienden y dicen, si una cosita se moviera para acá todo se descalabraría, pero no se mueve y no saben por qué, porque Dios lo sostiene con su palabra, dice la Biblia. Lo formó y sostiene esta creación con su palabra. Y Él viene y no le dice, te prohíbo que tú vengas a verme, como cualquier otro presidente o cualquier otro personaje. Usted tiene que pagar. ¿Ves? Si viene un famoso cantante y hacen una cena en tal hotel, vale la entrada 1,000 que sale. Y eso se la ponen barata, porque a veces vale 5,000 la cena, y usted puede llevar a otra persona y la gente va y abarrota esos lugares. Que capaz yo les dijera que la entrada aquí vale 5,000, desaparecemos todos. Si a veces nos cuesta pasar a dejar ofrenda, porque todavía tenemos en la mente que hay que dar limosna. Usted va a McDonald's, ¿cuánto le cuesta la sentada? Si van dos, menos de 80 no se le baja. Si usted va a tal restaurante, le va a costar otros 100. Si usted va de paseo y se va al hotel no sé qué, y le va a costar unos, tal vez todo lo que hace le va a costar una cantidad de dinero. Cuando usted viene aquí a recibir la palabra de vida, la palabra de Dios, a reconfortarnos y reconciliarnos con Él, a recibir sanidad gratuita, salvación gratuita, ¿qué le damos al Señor? Él no le pide nada, lo que le pide es su corazón. Y eso nos debería de tocar, o dar vergüenza, o algo nos debería de dar, pues, si no lo estamos haciendo correctamente. Nosotros debemos reaccionar, porque nuestro Dios es un Dios cercano. Él descendió en el monte Sinaí y el pueblo de Israel lo vio, compartió con ellos, les habló, y aún ellos dijeron, ¿quiénes somos nosotros para que el Dios que hizo todas las cosas venga y nos hable? Y hasta les dio miedo y le dijeron a Moisés, Moisés, habla con él y nosotros después hablamos contigo y te vamos a oír, pero no queremos ir donde Dios, porque moriremos. Y es cierto, hay que morir para acercarse a Dios. Si no morimos a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, a nuestro entender de las cosas que no le agradan a Él, no podemos acercarnos a su presencia, porque el que se acerque a Dios de esa manera dice que morirá. Entonces hay que morir de todas maneras. Esto es bien interesante todo lo que les estoy diciendo, porque son tiempos peligrosos,
Son tiempos en los cuales hay que meditar. Muchas personas se han muerto y no pensaban morirse en este tiempo, y no se murieron de una enfermedad así que tenían, no. Llegó esta pandemia. Y yo espero que Dios nos guarde y nos cubra hasta como hemos estado el día de hoy. Pero debemos estar listos y preparados siempre. Hay un versículo que quiero leerles en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí no le está hablando a personas que son inconversas, le está hablando a convertidos, a gente que ya es cristiana, y les dice eso, que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Él sigue siendo el engañador. Satanás es la única arma que él tiene. Cuando Cristo murió en la cruz, le quitó la autoridad que tenía sobre este mundo. Le quitó todas las armas en que él confiaba. Y lo juzgó y lo quitó de en medio. Pero quedó en cierta manera con cierta forma de movilidad, pero sin armas. Y la única arma que él tiene se llama engaño, se llama mentira. Por eso él es el padre de mentira, él es el padre del engaño. Entonces, él se acerca a nosotros. Cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Satanás vive en las tinieblas, porque aunque él era luz, ángel de luz, eso significa su nombre, Luzbel, Lucifer, ángel de luz, portador de luz, la perdió y quedó en tiniebla, completa oscuridad. El cristiano estaba en ese lado, en el mundo, con él, porque habíamos pecado. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando Cristo muere por nosotros en la cruz y nacemos de nuevo, pasamos del reino de las tinieblas, donde Él gobierna ahí todavía, al reino de la luz, donde Cristo es nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, Satanás no puede entrar a la luz, porque no puede. Y si un cristiano anda en la luz, en la palabra, en la oración, en lo correcto con el Señor, él no puede tocarlo. No puede. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás para poder lidiar con nosotros? Tirarnos el anzuelo. Va a pescar. A ver quién se pasa para su lado. ¿Y cómo lo hace? Por medio del engaño. Por medio del pecado, por medio de situaciones que pasan en nuestra vida, que nos distrae, nos da cierto confort y conformismo, y nos comienza a traer de la luz hacia las tinieblas. Una vez que uno penetra en el campo de las tinieblas, está en su lugar, está en la parte del equipo de él, y él puede afectar su vida a este lado, pero en la luz él no puede. Él va a tratar siempre, y por lo general tenemos la experiencia de que muchos hemos fallado al Señor en una situación en la que Él nos engaña. Por eso es que la Biblia en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor no solo nos perdona, nos limpia. Cuando un hijo suyo pequeño hace algo
que se moja o se ensucia, usted viene, lo perdona y lo limpia después, porque no lo va a dejar así. Dios nos limpia de toda inmundicia. Y nos enseña para que aprendamos a caminar en la vida cristiana. Entonces dice que vamos a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero analizar esas dos palabras. El significado de fidelidad es una actitud de alguien que es fiel y constante y comprometido a las obligaciones y responsabilidades que asume. ¿Lo ve? Una persona fiel es aquella que es constante y comprometido. Usted está comprometido con la causa de Cristo. Debe ser constante, no fluctuante, que va de un lado para otro. Va de las tinieblas a la luz y da la luz a las tinieblas. Y no, usted tiene que ser constante y comprometerse con el Señor. Es una persona fiel, fidelidad, constante y comprometido a las obligaciones y responsabilidades. En la iglesia, mis hermanos, tenemos obligaciones y responsabilidades con el Señor. La iglesia de Cristo es un cuerpo vivo, no es una institución, no es una fábrica, ni una empresa, aunque en cierto momento trabaja como tal, pero no lo es, sino que es un ente vivo, comprado con la sangre de Cristo, lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. Como un organismo vivo, cada uno de ustedes tiene responsabilidades y obligaciones. No vamos a caer como la iglesia tradicional, donde al pastor le decían zoila, porque el pastor era: soy la que barre, soy la que limpia, soy la que predica, soy la que recoge la ofrenda, soy la que pinta soy la que en la puerta de parqueo. El pastor hacía todo y la gente decía: si para eso le pagan que lo haga. Fíjense que no. Usted es responsable. Y a mí me duele el corazón cuando veo a algunos que se les ha dado. La gente dice privilegio, pero en el Señor no tenemos privilegio porque Él no tiene hijos privilegiados. Él no hace excepción de personas. Somos todos servidores en el cuerpo de Cristo. Todos somos servidores. Y usted debe estar haciendo algo. Y si no está haciendo nada, pregunte qué puede hacer para que se le ayude. Y si no, usted mismo, si no se le ha dicho, cuando yo llegué a la iglesia y no me habían dado ninguna cosa que hiciera, me llevaba un trapito, uno más o menos y otro mejor. El más o menos lo mojaba y comenzaba con todas las sillas a limpiarlas. Y luego le pasaba el otro trapito para que quedaran donde se iban a sentar las personas limpias. Y cada vez que pasaba por una silla, oraba: Señor, bendigo a la persona que va a estar acá. Eso lo hacía antes que llegaran todos. Y a mí nadie me dijo que lo hiciera. Yo sentí una responsabilidad en el Señor de hacer algo. Porque si usted es parte del cuerpo, va a hacer algo. Mire su cuerpo humano. Hay personas que un miembro se les atrofia. Y a veces entra una situación de, no sé cómo le llaman, que tienen que cortarle tal vez un brazo. Y le dice el médico: o se lo corto o se lo dejo. Pero si se lo dejo se puede morir. Entonces hay que cortarlo. ¿Cuántos cristianos han sido cortados por no estar haciendo nada en el cuerpo de Cristo? Y de repente, pues desaparecen. Y uno sigue con ellos buscándoles, sigue queriendo ayudarles, pero ellos, como no quieren ser parte de un cuerpo, pues se van.
si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, hagamos algo. Hagamos algo. Y si nos han dado una responsabilidad, cumplámosla. A veces me dicen, fulano de tal ya entregó su cargo. Yo digo, no entendió. No entendió. Si usted es el cargo, es para hacer otra cosa, no para quedarse sin hacer nada. Y yo le digo una cosa, cualquier cosa que usted haga para Dios, dice que no quedará sin recompensa. Un vaso de agua que usted sirva, recibirá recompensa. Porque es a Él que le está sirviendo. Cuando estamos reunidos, esto se transforma en una iglesia viva. Esto no es solamente un edificio. La iglesia no es el bodegón que tenemos. Aquí es donde se reúne la iglesia. Nosotros le decimos así por tradición. Vamos allá hasta la iglesia, en tal lugar. No, la iglesia es usted. Este es el cuerpo de Cristo. Y es una parte porque otra está reunida en otro lugar. Es que yo no quiero servir porque no quiero responsabilidades. Está equivocado. Dios lo llama a ser responsable. Y usted tiene que buscar cómo servir en la iglesia. Fíjese que el Señor hace en una parte, cuando está hablando un profeta que Dios le dice y le pregunta el Señor al profeta, ¿habrá alguien en mi pueblo que pueda servirme de balde, que no me cobre por el servicio? Porque muchos sí sirven, pero cobran. Entonces es un trabajo, ya no es un servicio. Y a veces sí hay que hacer trabajos. Y es normal, porque hay cosas que así son. Pero por lo general, los que están en la alabanza están dando un servicio. Los que están de ujieres están dando un servicio. Mire, y ahora que hablo de ujieres, no tenemos ujieres ahora. Porque los que habían, pues dijeron, ya no vamos a servir este año. ¿Y qué está haciendo? ¿Se jubiló de ser cristiano? ¿Se jubiló de tener vida eterna? No. Debemos de servirle al Señor. Entonces, una persona fiel es que tiene obligaciones y responsabilidades y las cumple. Fíjense que fidelidad viene del latín fidelitas, que significa servir a Dios. Imagínense. Y la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Por eso es que Dios es fiel, porque cumple sus promesas. ¡Ay, qué interesante! Entonces, si Dios cumple sus promesas, cumplamos nosotros las de nosotros también. Hay muchos ejemplos de fidelidad. La fidelidad del esposo con la esposa. La fidelidad con los amigos. La fidelidad con clientes del trabajo. Hay muchas cosas de fidelidad. Pero es aquel que cumple sus responsabilidades correctamente. Y la palabra sincero o sincera, yo se las expliqué en prédicas anteriores, pero le voy a dar una definición más corta. Persona que habla y obra según lo que piensa realmente, sin mentir ni fingir. Oiga bien eso, sincero. Es una persona que no finge, que no miente, sino que lo que hace, lo hace con fidelidad. Entonces, dice ahí el versículo, cuando lo leía, que no seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No tenemos nosotros que fingir nada en la vida cristiana. No tenemos que fingir lo que hacemos en la iglesia. Pero Satanás es especialista en el arte del engaño. Y con astucia engaña a los creyentes para darles un estilo de vida diferente y una conducta que no es propia de un cristiano. ¿Lo ve? Lo hace que usted se desvíe
del camino. Le da una forma de vida cristiana religiosa, algo que sí sustituye, pero somos de esa manera. Vamos a reunión de la iglesia y llegamos a cualquier hora. Nosotros en la casa, pues si leímos la Biblia, estuvo bien, y si no la leímos, pues estuvo bien también. Nuestro comportamiento en todo lugar, nos adaptamos a la forma de caminar de las personas y de ser de las personas. Pero esa sincera fidelidad no la tenemos presente. Entonces, mis hermanos, verdaderamente esta exhortación es para que analicemos nuestro caminar. ¿Cómo estamos caminando? Porque el enemigo nos da una forma nada más, pero sin poder. Una forma de vida cristiana, pero que no lo es. Cuando ustedes van a Guatemala, porque aquí no he visto mucho, hay unas calles que le llaman calles auxiliares. Esa calle auxiliar va paralela a la avenida donde usted va. Pero la auxiliar tiene una característica, que de repente se va desviando y coge para otro lugar. Y su final es muy diferente al destino donde usted iba, en la avenida. Entonces el diablo lo que quiere hacer es que nos metamos en la calle auxiliar, para que no sintamos la diferencia. Pero ya no vamos en la avenida, que nos lleva a la ruta correcta. Vamos en la calle auxiliar, donde poco a poco se va separando y usted no lo siente. Estando en Guatemala, me metí en una calle auxiliar, porque dije, a donde voy igual me lleva a esta. Y me fue desviando de tal manera que yo estaba en la zona 10 y terminé en la salida que va para el puerto, ya llegando hasta Matitlán, por ahí fui a salir en la calle auxiliar. Y yo iba simplemente a la zona 10 al final de ahí. Me desvió de una forma increíble, pero al principio no lo sentí. Cuando me fui dando cuenta, me quise salir, pero ya no pude, no había retornos. Y mi retorno fue a salir hasta el otro lado. Entonces, ¿verdad? Ya despreocupado porque había perdido lo que tenía que hacer, antes me voy a ir a pasear por aquí, me fui a dar una vuelta. Pero me perdí. Si tomamos la calle auxiliar, podemos llegar a donde no queremos. Muchos se han apartado del Señor, han perdido su fidelidad a Cristo. No la pierdan. Y hay unos versículos que quiero darles de cómo perdemos nuestra fidelidad. Vamos a leer Colosenses 4:2. Y perdemos nuestra fidelidad cuando dejamos la oración. Por ahí comenzamos. Dice Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Muchas veces cuando oramos queremos respuestas inmediatas. Y como no recibimos lo que estamos pidiendo, dejamos de orar. Nos desanimamos y dejamos el camino de la fe. Bueno, Dios no me contesta. Bueno, ¿será que Dios no me ama a mí? ¿O será que no me quiere contestar? O nos vamos simplemente y nos enfriamos por no entender cómo contesta Dios. Dios contesta en la oración, al menos he visto 4 maneras. Y es bueno que usted la recuerde. Al orar Dios le puede decir sí. Inmediatamente le contesta. Gloria a Dios, todo el mundo está feliz. Todo el mundo hace fiesta porque Dios contestó. Ahora sí, Dios. Pero como Dios es un Dios de propósitos, y no solamente nos da como que si fuera la lotería, que se sacó la lotería todos los días, no. Dios quiere verle transformada su vida.
y también va a trabajar con lo que le está pasando o sucediendo para que usted crezca en el Señor. Entonces Dios le puede decir sí en una. En la siguiente Dios le podría decir espera. Y qué difícil es cuando Dios dice espera, porque no sabemos el tiempo en el cual Dios nos está diciendo que esperemos. Y muchos claudican ahí. Cuando el Señor dijo de aquella viuda que iba del juez injusto, miren lo que hace ella. ¿Acaso Dios no le responderá a sus hijos que claman de día y noche? Pero les dijo antes de esta oración para que no nos cansáramos de pedir y de buscar. No claudique, usted siga, porque algo está pasando que usted no entiende, pero la oración le va a dar esa respuesta al final. Le puede decir espera. Ahora, Dios le puede decir no. Y eso es lo que menos queremos nosotros. Pero hasta los papás y las mamás lo saben. Cuando llegan los hijos con algo que no está bien y uno le dice no, y no se los da. Y por decirle no, se murió el pato, no, él va a aprender. Sí, va a aprender. ¿Cuántas veces no nos dijeron no? Y después con el tiempo dijimos, qué bueno que me han dicho que no, de la que me libré. De cuántas cosas Dios le ha librado y no se da cuenta. Porque Dios le dice, no, te vas a matar con eso, no. Y le salva la vida. Dios puede considerar no. Fíjense que hay dos personajes en la Biblia que Dios les dijo que no haga una oración y nos sorprenderíamos. A uno fue a su hijo, a Jesús, cuando él rogó no ir en ese tiempo, no tomar esa copa que le iba a venir en el tiempo de su muerte. Dice que 3 veces rogó al Padre y las 3 veces Dios le dijo que no. Y entonces él dijo, gracias Padre, y dio la gloria a Dios. Dios le dijo que no al apóstol Pablo con una situación que tenía. No se han puesto de acuerdo los teólogos para decir qué era. Unos dicen una cosa, otros, pero el asunto es que Dios le dijo que no. Bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dio gloria a Dios y dijo, más bien me voy a gloriar en las debilidades, porque ahí reposa el poder de Dios. No le entiendo, pero Dios me va a dar algo aquí. Y así fue. Dios le dijo que no. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted que no? Y por eso se fue, o por eso dejó, o por eso está resentido, o peleando con Dios. No se pelee con Dios. Él lo ama, Él entiende todo lo que está delante, usted no. Había una señora que pedía sanidad por su hija en silla de ruedas. Y la verdad que en ese tiempo se habían levantado evangelistas que Dios los usaba para sanar a personas en silla de ruedas y se levantaban. Y llegó un evangelista de estos a ese lugar y la señora la llevó a su hija para que fuera sanada. Estuvo en toda la campaña y la hija no sanó. Bueno, volvió otra campaña a una iglesia y la llevó y la hija no sanó. Llegó de nuevo otro evangelista a otro lugar y la hija llegó a las primeras reuniones y no sanó. Pero como llegaba continuamente, faltaban como 2 reuniones para terminar la campaña. Y cuando la llevaron de nuevo, este predicador ya la conocía, se acercó a ella e iba a orar. Pero el Señor lo detuvo y no oró por ella. Y le dijo a la mamá que orara a Dios y le mostrara por qué su hija no sanaba. La mujer oró y tuvo un sueño en el cual veía cómo la hija era sanada. Pero al poco tiempo, después de ser sanada, comenzó a ser invitada a fiestas, se involucró en drogas, se involucró en prostitución y en vez de salvar su alma para Dios, se moría y la hija se perdía y se iba al infierno.
La mamá entendió por qué ella no sanaba. Porque mientras ella estaba enferma, en este sentido, en este caso en especial, ella vio cómo era mejor que se salvara en vez de estar sana. Y eso Jesús lo dijo también en un evangelio. ¿De qué sirve que el hombre tenga todo, salud, dinero y todo, si va a perder su alma? La mamá entendió el mensaje y al día siguiente, cuando llegó el predicador, iba a orar por ella y le dijo: pastor, no ore. Entendí, mi hija le va a servir a Dios de esa manera. Ese fue ese caso. Y la hija le sirvió toda su vida, así. Misterios en las cosas de Dios que nosotros no entendemos, pero Dios puede decir que no. Y la última, Dios puede darte más de lo que tú pides o quieres. Quizás tú querías que Dios te diera una bicicleta y de repente te asombra y te da un carro. Es interesante eso. Usted sabe, muchas veces ha pedido algo y recibe más de lo que está pidiendo. A veces los papás los sorprenden a uno también. Que uno va por una cosa y los padres lo bendicen con otra. Así es Dios. Entonces Dios puede decir, darte inmediatamente. Él te puede decir, espera. Él te puede decir no. Y Él te puede dar más de lo que estás pidiendo o entendiendo. Pero tienes que seguir y tener fe. En todo esto hay propósitos, porque Él quiere transformar tu vida. Entonces, por eso hay que orar y no desmayar. Otro versículo que quiere darte, porque el enemigo va a tratar de alejarte también con eso, es cuando dejamos la palabra de Dios. Juan 14:23, voy a leerlo, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, es fácil que venga la duda, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que leemos, a medida que entendemos por la fe, más fe viene a nosotros. Pero si no conoces la palabra de Dios, no sabes dónde estás parado. No hay un fundamento. El suelo se te va a mover. La duda va a venir y fácilmente, sin oración y sin la palabra, te vas a ir. Esa sincera fidelidad a Cristo no va a estar entonces. Y Dios quiere que no te dejes engañar. Por eso es bien importante que nosotros podamos comprender lo que está sucediendo. Y nuestra vida en la iglesia depende de que seamos fieles a Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, lo que lo está diciendo. El cristiano entonces, que fiel a Cristo, tiene que poner muy en atención su vida para que el enemigo no lo desvíe por un camino auxiliar. Dios quiere de nosotros lo mejor y Él espera que nosotros caminemos en este tiempo verdaderamente dando testimonio de que somos hijos de Dios. Es difícil dar testimonio, es difícil predicar de Cristo, es difícil servir, es difícil hacer muchas cosas cuando nosotros perdemos esta fidelidad al Señor. Sea fiel a Cristo, sea fiel con todo su corazón. Yo quiero orar en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Nunca lo digo, pero esta vez quiero que cierres tus ojos.
y meditemos en esta preciosa palabra que el Señor nos ha dado en este día. Voy a dejar un momento de silencio. Pregúntate, ¿Dios es primero en mi vida? Pregúntate, ¿verdaderamente he sido fiel al Señor? ¿Y mis obligaciones y responsabilidades con Él las estoy llevando a cabo? ¿O me he dejado llevar por un sistema de vida diferente? Parece cristiano, pero no me está llevando a dar fruto verdadero. Vivo una religión, no una relación con Dios. Y ahora no estoy claro o seguro de si he sido verdaderamente fiel con Dios. Si tú le dices esto a Dios, Él te va a mostrar en esta hora. Y así como Cristo, como Dios dijo que fue levantada en aquel día esa serpiente de bronce, y todo el que la mira verá sanado. Si tú ves a Cristo en esta hora, si tú ves al Señor clavado en esa cruz por ti para perdonar tus pecados, Él va a sanarte, Él va a librarte y va a restaurarte. Él te sacará del error y te mostrará el camino. Pero si tú se lo pides a Él, si tú estás dispuesto a cambiar, dile ahí donde estás, ora y hazte la pregunta nuevamente: ¿es Dios primero para mí? Si no lo es, ponlo en primer lugar, pero arrepiéntete antes y ponlo en primer lugar. Padre, gracias por tu palabra, que haga lo que tú le has enviado en el nombre de Jesús. Adoremos a Dios mientras los demás oran.